Buenas tardes. Hoy voy a tratar uno de esos temas que son entre el dolor y el asco. Lo voy a decir con toda claridad. Entre el dolor y el asco. ¿Por qué? Porque no estamos en campaña electoral. Nadie puede decir que los temas tienen que ver con los votos. Estamos en la vida normal, a 5 años de cualquier tentación electoralista. Y este tema de las acusaciones y el encarcelamiento en su domicilio del intendente Besossi y de toda la cúpula de la intendencia de Soriano, ha desatado un debate que no es uno más, no es un episodio más. ¿Por qué no es un episodio más? Hasta ahora, el Partido Nacional tenía una técnica. Primero se hacían todos los sorprendidos, absolutamente. ¿Ah? Es decir, hasta incluso en el caso de Penades se hicieron los sorprendidos. Después iban lentamente largándole la mano, diciendo que bueno, hasta que lo sacrificaba. ¿Ah? Digamos, terminaba la relación del partido con los imputados, que fueron muchos. ¿Qué sucede ahora? Un cambio radical. El directorio del Partido Nacional sale a defender, pero con todo al imputado, y además todo el aparato del Partido Nacional se pone en movimiento en un doble juego. Primero, defender a Besossi, que yo quiero decir que personalmente me resulta simpático, siempre me resultó simpático. Pero acá estamos enfrente a otras cosas. Yo nunca lo vi, pero ¿viste esas cosas que uno sigue los temas en televisión y mira las imágenes, cómo se mueve, un hombre muy canchero, Pero acá estamos hablando de otras cosas, acá estamos hablando de la institucionalidad democrática y de la moral del país. Preguntémonos, que siempre es bueno, en los programas periodísticos y en la vida ciudadana de cada uno, hacerse preguntas incómodas y tratar de responderlas. ¿Por qué cambió tanto la estrategia del Partido Nacional, que además contó con la complicidad nunca antes vista de esa manera de los 3 canales en cadena de televisión, pasando las argumentaciones, no digo explicaciones porque no las hubo, las argumentaciones del imputado desde su casa, que es notoriamente un cambio de los medios. Los medios están pagando un precio, están pagando un favor ilegal. Yo leí un reportaje a la ministra Cardona que dice que la reglamentación que se hizo supera ampliamente lo que dice la ley y por lo tanto está superando los beneficios que le brinda a los canales de televisión. Lo pagan. ¿Cómo lo pagan? Haciendo una cadena de las explicaciones. Pero sigue la pregunta, ¿por qué el Partido Nacional se levanta con todo, incluso llega a acusar? No, se concentra en la justicia, en la fiscal. Todo es contra la fiscal. No menciona un hecho que es fundamental. Para que te intervengan los teléfonos durante muchos meses o durante un día, tiene que ser el juez el que te lo autorice. No, la fiscal no tiene ningún poder de hacerlo. Para que te manden a buscar un coche, la policía a tu casa y te lleve a la fiscalía, y te procese y te imputen y te pongan tiene que decidirlo un juez. Si la fiscal presenta las pruebas reunidas y el juez tiene que decidir qué se hace. Decide las medidas que todos conocemos. Pero entonces, un eje de ataque es todo el ataque contra la Fiscalía, con todo lo peligroso que es eso, ¿no? Ahora, yo quiero mostrar un ejemplo. La fiscal que está con el caso Charles García, Charles Cabrera, digamos que hace meses que tiene eso, nunca lo llevó, pidió, digamos, los fueros, le sacaron los fueros sus propios compañeros, le arruinaron la campaña en el proceso electoral
pero todavía no presentó nada las acusaciones. ¿Qué dice? No tiene reunidas las pruebas. Por lo tanto, digo, es un mecanismo que hay que evaluarlo en toda su complejidad. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque lo que está en juego son los feudos del Partido Nacional. No lo pienso yo. Lo piensan, por ejemplo, algunos dirigentes inteligentes del Partido Colorado. Cuando el senador Peña presenta el proyecto de ley para que el ingreso a las intendencias sea por sorteo o por concurso, lo está haciendo por una razón. Lo está haciendo porque sabe que el instrumento fundamental de poder en las intendencias, en los feudos, son esos mecanismos, parte de esos mecanismos. Ahora nos enteramos de la otra parte. Cuando el exintendente Besosi dice en la conferencia, en la cadena de televisión, que irían presos todos los intendentes, es una argumentación destructiva del sistema institucional uruguayo. Lo que pasa que en parte es cierto, algunos no lo hacen, no todos los blancos lo utilizan, no todos los intendentes lo hacen, pero es cierto que se consideran por encima de la ley. ¿Por qué lo puedo decir? Todavía no está publicado, a pesar de que tendría que estar el expediente, porque en estos casos establece la ley que tiene que estar expuesto en la página web de la Intendencia. Todavía no está, pero ¿qué están? Las conversaciones grabadas. Y si uno lee las conversaciones grabadas, es cierto, todos somos inocentes si no se prueba lo contrario, pero ahí están las pruebas. Y la demostración de que están las pruebas es la actitud de la jueza. Y entonces, lo que está en juego es algo mucho más allá que un reajuste o lo que hacían siempre, ir dejando, hasta sacrificar un capitán, un sargento, pero para que siguiera en pie el ejército. Y el ejército siguiera operando con todas las barbaridades que hemos acumulado en estos 5 años. Ahora, se terminó la elecciones, llegamos al colmo. La acusaron a la fiscal de hacer esto a 2 meses de las elecciones, cuando venimos de casi 6 meses de proceso electoral, que se podría haber hecho en un momento, pero mucho más dramático, que son las elecciones nacionales, que es la elección del balotaje, etc. Le contestó muy bien, y contestó con otra cosa que le vale la pena. Hay gente que cree que tiene que ser tratada obligatoriamente diferente por la justicia por una razón de poder. Y la verdad es que una de las cosas que a uno lo revuelve en el estómago es que es cierto, tenemos muchos delincuentes, tenemos el nivel de presos más alto de América Latina, escuchen bien, por habitante, pero la mayoría de esa gente pobre y joven que cometió delitos no tuvo ningún derecho, ni alcanzó a niveles mínimos de la defensa. Este señor tiene un ejército atrás y todo el Partido Nacional defendiéndolo. Y lo que pasa que lo que está en juego no es simplemente una imagen, no es simplemente la imagen de alguien que afecte al Partido Nacional, ni incluso la intendencia de Soriano, porque se va a presentar como intendente. Y yo digo esto, si los habitantes de Soriano, los ciudadanos, votan a un intendente que tiene estas acusaciones, estas pruebas que conocemos, la actitud de la justicia, ¿pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de degradar el poder, de degradar la honestidad del país. Porque lo que pasa es que hay muchos departamentos donde esto se produce. Departamentos como Artigas, departamentos como Maldonado, que todo el mundo lo sabe. Lo que pasa es que se ha transformado en algo tan normal que la sociedad lo ha incorporado. Es decir, nos hemos argentinizado, no solo por los turistas, sino por el estilo, por las formas, al punto que se tragó medio Partido Colorado. Hoy vi una dirigente colorada de Maldonado inculpar a Antía, que se había llevado con él
porque no hay lista común, ahí no hay 3 candidatos, ahí cada partido tiene que presentar su candidato, se lo llevó a un grupo de dirigentes colorados. Es decir, un proceso que los colorados, algunos, ven con cierta preocupación. Los traga el gobierno, los mastica y los devuelve en las condiciones en que están. Bueno, es una cosa peligrosa. Entonces, estamos hablando de los feudos. Los feudos que están por encima de la Constitución, de la ley, es decir, se puede hacer la afirmación de que si investigaran en todos lados, todos irían presos. Es también una advertencia hacia los dirigentes blancos de otros departamentos y en general, con una característica. Ustedes saben que hace 5 años que estaban investigando a Orsi en Canelones, dirigentes blancos y colorados, pero investigando con todo lo que se podía. No le encontraron nada, absolutamente nada. ¿Quieren que le dé una prueba de que no le encontraron nada? Primero, no hicieron ninguna acusación, ni penal, ni judicial, ni política pudieron hacer. Pero ellos sabían que era el candidato que podía disputarles el gobierno nuevamente. ¿Qué hicieron? Inventaron la porquería de las mujeres y de una mujer, Blanca Díaz, que lo acusaba de actos sexuales ilegales y de golpes. No es casual, eligieron una mujer. No es casual dónde, en la zona del Parque Valle. No es casual en qué zona de fiscalía. Y se les cayó en un mes, todo, arriba. Pero estaba pensado, es decir, como no pudieron, porque en 20 años podrían haber expuesto, según la versión de Besosi, tremendos favores, gauchadas, en un departamento que tiene mucho más habitantes, mucho más problemas, mucho más necesidades que cualquier otro después de Montevideo. Entonces, este tema va mucho más allá que un problema simplemente de corrupción. Es el problema de los digamos que la asunción digamos, de empleados de manera masiva. En el colmo está La Valleja, pero es general, que comparativamente con la población de esas poblaciones, de esos departamentos, notoriamente Montevideo y Canelones están en la última fila. Una pregunta, Esteban. Una de las formas, está claro que una de las formas más extendidas de corrupción y mala administración es el clientelismo. Usted mencionaba a Adrián Peña. ¿Por qué no se pudo avanzar en la ley que obliga a que los ingresos a las intendencias sean por concurso o por sorteo? Por culpa nuestra. Porque en el Parlamento, Ciudadanos y el Frente Amplio no alcanzaron las mayorías necesarias, que son especiales, para introducir ese cambio, que no fue propuesto por el Frente Amplio, fue propuesto por el senador Peña. Entonces, cuando se fue al plenario nacional a votar para autorizar a los diputados y senadores del Frente Amplio a firmar para convocar un plebiscito en las elecciones pasadas que introdujera ese cambio en la modalidad de asunción de empleados, no los de confianza, sino los empleados que se ingresan a montones a dedo en las intendencias, y que el Partido Colorado también está profundamente preocupado, y nosotros tendríamos que estarlo mucho más, porque además es una razón básica. Bueno, hubo 10 votos, Partido Comunista, la lista 99.000, 5 coordinadoras, que hicieron una minoría, pero suficiente para vetar la posibilidad de que los legisladores firmaran. ¿Para qué? ¿Por qué? La pregunta que hacemos siempre, porque muy simple, porque el Partido Comunista estaba impulsando la reforma por el sí, que fue un fracaso total, un fracaso en la reforma e incluso desde el punto de vista electoral, es decir, perdieron por 20 puntos, y por suerte, porque hubiera sido una tragedia para este gobierno y para cualquiera, y entonces no querían que hubiera otro plebiscito
que ensombreciera, creara, digamos, dificultades. Sabiendo una cosa, son dificultades en relación a posiciones históricas y de principio del Frente Amplio. Desde que existimos, desde el 71, que uno de los temas es ese. Entonces, yo creo que este tema que nos aburre, nos asquea, nos crea condiciones de repulsión, que también apoya a un concepto, todos los políticos son iguales. No, una cosa es cierto, todos pasamos por el gobierno y nadie quedó inmune, y hay que aceptarlo. Yo no tengo problema porque lo acepté, lo critiqué y lo sufrí, pero hay una cosa fundamental, no todos son iguales, ni siquiera todos los blancos son iguales, ni siquiera los conservadores son iguales, pero ese mecanismo sirve para emparejar y justificar todo. Y eso es terrible, porque eso es lo que hizo en algunos países de América Latina que la política se desbarrancara moralmente, políticamente, culturalmente, y nos llevara a las situaciones que vemos en otros países. Defendamos al Uruguay. No es un problema de partidos, no es un problema de los tres poderes, es un problema que nos atañe como nación, es nuestra identidad.